Vamos a la palabra del Señor. Bueno, les cuento que hace unos días estaba escuchando a un humorista, un video corto, y el humorista estaba hablando justamente del Día del Padre. Hoy empezamos esta celebración felicitando a todos los padres que están aquí en la casa de Dios hoy. Así que de nuevo, feliz día a todos los padres de familia. Dios los bendiga mucho. Me alegra muchísimo que podamos compartir este día y que el Señor nos haya dado el privilegio de ser papás. A ver, ahí como para que vayamos de una vez haciendo censo de padres de familia. Les pido a los papás, a los padres de familia que por favor levanten su mano. Bueno, vean, por ahí hay varios padres de familia. Les pido que le demos un aplauso a cada uno de los padres de familia que están en esta casa y les digamos feliz día. Muy bien, feliz día para todos. Bueno, hace unos días yo escuché a un humorista que hablaba justamente del Día del Padre. Y él decía que había ido a una lista de los días como festivos, de las festividades más acogidas alrededor del mundo, y había encontrado que el Día del Padre ocupaba uno de los lugares más tristes en esa lista. Imagínense qué día ocupaba el Día de la Madre en esa lista. Casi. El segundo, ocupaba el segundo lugar el Día de la Madre. ¿Qué día crees que ocupaba el primero? Navidad era el primero, el Día de la Madre el segundo. ¿Y qué puesto crees que ocupaba el Día del Padre? ¿Qué día? Ya nos empezó a acompañar el pesimismo. ¿Qué día era? ¿El qué? A ver, algunos no se arriesgan a decir números, sino que unos dicen, ¿el último? No, tampoco. El número 20. El 20. ¿Usted se imagina? El 20, el Día del Padre. Bueno, y este humorista, bueno, en su manera era de ese tipo de humor, de stand-up comedy, ¿no? Él va como hablando y como contando en una narración casual lo que está pasando. Me hacía reír mucho. Ese tipo de humor a mí personalmente me hace reír mucho. Y él decía que el Día del Padre ocupaba el puesto número 20, mientras que Halloween ocupaba el puesto 6. El puesto de día muy chistoso, porque él decía, o sea que en esta lista se le celebra primero a los fantasmas y a los duendes antes que a mí, que soy papá. Y bueno, mientras yo reía, era un video realmente muy corto, mientras yo reía uno reflexiona acerca de eso, ¿cierto que sí? O sea, uno ríe, pero uno lo deja pensando eso. Y mientras yo reía y pensaba, yo me fijé en el primer comentario del video. Y el primer comentario del video decía, la razón por la que celebran más Halloween es porque tienes más probabilidades de ver un fantasma que de ver a un padre. Y aunque la persona terminaba el comentario con emojis de risa y esa risita que está así como de medio lado, como carcajeándose con lágrimas y todo, es duro porque tú y yo encontramos que es la cruda de realidad de muchas vidas. Es verdad. Y en nuestro país eso se traduce en que, escucha esto, mira esto, esta es una cifra de años recientes. En nuestro país esto se traduce en que de cada 10 familias, entre 4 o 5 no cuentan con papá. 4 o 5 de cada 10 familias solamente cuentan con mamá. ¿Cómo te parece eso? Durísimo, ¿verdad? Es muy crudo. Y tú y yo nos encontramos con que justamente ese valor en la lista no es una casualidad. Encontramos por qué ese puesto en medio de la risa. Yo moría de la risa, pero la verdad es que luego reflexionaba acerca de la crudeza de esa realidad. Y hoy pues justamente pues en este día y en esta fecha del Día del Padre, pues obviamente honramos a los padres y damos gracias a Dios por cada papá que ha hecho su tarea, que ha permanecido y ha amado y ha dado su vida por amor a sus hijos. Así que pues a cada padre que ha hecho esa labor, que Dios los bendiga y los siga guiando para hacer esa tarea con todo el corazón. Ahora, ¿qué razones puede tener un hombre para irse de casa? Y yo te voy a pedir que pensemos en eso. ¿Qué razones? Si nos preguntamos qué razones puede tener un hombre para irse de casa, tú y yo nos encontramos que realmente esas razones tal vez muy pocas veces tienen que ver con sus hijos. Muchas veces en cambio tienen que ver con su pareja, con su esposa, en su relación de pareja, ¿verdad? Pues no porque sean fallas de ella, sino porque hay fallos internos entre ambos. Lógicamente no podemos echarle la culpa a otra persona de las malas decisiones que toma cada uno, pero si habláramos de justificaciones, las justificaciones que aparecen es que, bueno, yo nunca amé a esta chica, y de pronto de entrada un hombre se entera que su chica está embarazada y sale corriendo, ¿verdad? Esa es una gran razón, ¿sí o no?
¿Sí están conmigo o no? ¿Sí pasa eso o no? ¿O es solamente el imaginario? Sí pasa. Ahora, también pasa que de pronto alguien dice, no, es que llegamos a un punto en el que no nos entendemos, creo que es mejor que cada uno tome caminos separados. De pronto otra justificación, no, es que conocí a alguien que creo que sí, esta persona es la persona indicada para mí, y sale de su hogar y empieza a vivir una vida con otra persona. Y así pueden aparecer más y más razones, que al final tú y yo sabemos que cuando una pareja se separa, los más grandes damnificados no son los que firman la separación, ¿cierto? ¿Cierto que no? No son ellos. Los daños más grandes los reciben las pequeñas personitas que no tienen responsabilidad en ese asunto. Y yo te quiero llevar a pasar un momento con una persona que sentía razones suficientes para dejar a la persona que en algún momento sintió que era el amor de su vida. ¿Me quieres acompañar? Bueno, te quiero llevar a un día en su historia en el que él se siente profundamente enamorado, está flechado, está locamente perdido en el amor por esa chica y se está alistando, va a ir a verla. No, evidentemente no son casados, pero están a pocos días de casarse, están muy cerquita, él está en conteo regresivo, está ilusionado, va a ir a verla. ¿Qué plan de novios podrían tener ese día? No lo sé, pero bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué plan de novios así popular podemos pensar que iban a compartir ese día? Hay planes que están muy bien para casados, pero pensemos en un plan de novios. Por ejemplo, ¿qué plan de novios quedaría bien ese día para ellos? ¿Ir a qué? A comer algo, un heladito, muy bien. ¿Qué más? De pronto, bueno, a comer hamburguesa por acá. La Maite dijo cena, pero yo fui más allá y le puse, bueno, listo. Entonces una invitación a comer, y él se estaba alistando para invitar a la chica a comer. Se alistó, ¿se echa uno perfume de novio o no? Sí se echa, claro. ¡Ja! Dijo una por allá, ¡ja! ¿Por qué ese ja? ¿Por qué ese ja? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese ja? Puede tener muchos significados, ¿verdad? De pronto que se echaba demasiado perfume antes y ahora se echa poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, se echaba perfume y de pronto se acerca y punto de encuentro, se encuentra con la chica, la saluda súper feliz, está, bueno, en la flor del amor, y la saluda y de pronto nota que ella está rara. Está rara. Y él le pregunta, ¿estás bien? Y ella le dice, no, ella es sincera. Él se atreve a hacer esa pregunta porque es una chica con la que se puede hablar, ¿no? Porque a veces hay ocasiones en las que un hombre teme meterse en esa conversación porque le pregunta a la chica, ¿estás bien? Sí. ¿Te pasa algo? No. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? ¿Hay problemas? No. ¿Tienes algo que decirme? No, todo está bien, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Pero bueno, afortunadamente acá en la iglesia ese no es nuestro tema, porque yo creo que acá con todo el mundo se puede hablar. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Yo creo que acá todas las parejas pueden sostener una conversación. ¿Sí está conmigo o no? ¿Verdad? Bueno, ese era el caso de este hombre. Él se acerca a ella y él le pregunta, porque él no teme que ella empiece a salirle con su indirecta. Entonces él le pregunta, ¿estás bien? Y ella le dice no. Ella es sincera, ella le dice no, con ella puede hablar. Y entonces están ahí sentados y de pronto ella hace silencio, él también. Él nota que ella está nerviosa, de pronto un poco conmovida, y al final ella rompe el hielo y le dice, estoy embarazada. El cuento es que son dos personas, el punto es que son dos personas que aman a Dios y que han decidido confiar en su diseño, así que ellos no han tenido relaciones sexuales porque han guardado su sexualidad para ese momento de su vida matrimonial. O sea, él no ha tenido relaciones sexuales con ella. ¿Cómo quedaría él? Ella le dice, estoy embarazada, y es del Espíritu Santo. ¿Sí saben de quién les estoy hablando o no? ¿Ya encontraron los personajes? ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién les hablo? De María y José. Vemos con nuevos ojos a José, ¿cierto que sí? Y a María también. Bueno, muy bien. Vamos a ver específicamente cómo nos dice la palabra de Dios. Este momento aparece en varios evangelios. Yo hice una reconstrucción, tú entiendes que fue un poco basada en mi imaginación, ¿verdad? Por eso vamos a ir literalmente a la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículo 18? Leamos la palabra del Señor, lo que dice del 18 al 19. Te pido que leamos en voz alta para que conectemos mucho más con la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder ¿de quién? José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, ¿qué hizo?
Decidió romper el compromiso. ¿Cómo? Todos los judíos esperaban al Mesías, José también. Todos los judíos eran instruidos en cómo vendría el Mesías y en sus profecías, y ellos sabían que una de las profecías es que él nacería de una mujer virgen. ¿José también sabía eso o no? Claro, como un judío adulto sabía perfectamente eso. Lo que pasa es que él no podía creer que él se hubiera ganado el premio. ¿Cierto que sí? O sea, él podría tener mucha fe, pero pensar, de todos los judíos de la historia me tocó a mí, que mi novia me salga con que es del Espíritu Santo. ¿Cómo no? ¿Y qué le dijo? Lo siento, yo creo en Jesús, pero en esas palabras no tanto. Bueno, no, yo creo en Dios, pero en esas palabras no tanto. Y él le dijo, terminemos. Ahora, en ese momento, él sentía que tenía razón, que ella lo había engañado, ¿verdad que sí? ¿O por qué terminó con ella? Pues porque no le creía esas palabras, ¿verdad? Él creía que ella lo había engañado, así que él sentía que estaba diciendo absolutamente lo correcto. ¿Él estaba en lo correcto? ¿Estaba en lo correcto o no? O sea, lo que él estaba pensando de que ella le había sido infiel con otro hombre, ¿era verdad o no? No era verdad, pero en ese momento él estaba totalmente convencido de que sí era cierto. Ella le había sido infiel. Y ahora yo te voy a pedir que tú y yo nos empecemos a involucrar en este momento de la vida de José y pensemos si a nosotros nos habrá podido pasar que de pronto hemos pensado que estamos absolutamente en lo correcto y sentimos que tenemos toda la razón en un momento en el que hemos podido estar muy equivocados. Y decimos que sí es así y no me muevo de ahí, tengo la razón. Y esto le pasó a José. Ahora, había buenos sentimientos de él hacia ella en medio de todo, pero él no le cree. Él cree que ella le fue infiel. Era difícil de creer, estamos de acuerdo todos en que sí. Sin embargo, él estaba seguro de que él tenía la razón y él pensó que la mejor decisión era dejarla a ella y dejar al niño que estaba en su vientre, dejar su hogar. ¿Estaba equivocado José? ¿Sí o no? Tú y yo ya conocemos la historia, así que sabemos que sí, que él estaba equivocado. Pero ahora yo te invito a que pensemos, ¿cuántas veces una persona, un papá o una mamá habrá podido pensar, habrá podido llegarle a su mente, a su corazón, que lo mejor que puede hacer en medio de una circunstancia difícil es irse de casa? ¿Cuántas veces habrá pasado? Que piense, lo mejor que yo podría hacer es irme y empezar mi camino por mi propia cuenta. Creo que no las podemos calcular, ¿verdad? Por la mente de cuántos hombres habrá pasado esto? Y mira que esta es una decisión con la que se podría coquetear de maneras que parecen más sutiles, como por ejemplo rompiendo la comunicación en casa. Entonces de pronto no hay un divorcio inmediatamente, pero entonces hay un momento difícil y se toma la decisión, no nos hablamos más. Entonces de pronto alguien piensa, yo no le hablo más a esta persona de mi familia porque yo creo que tengo la razón. ¿Sí pasa eso o no? Y entonces una pareja de esposos deja de hablarse, viven en la misma casa pero no se hablan, ¿no? Mis papás dicen que cuando nosotros éramos niños nos usaban a nosotros de mensajeros. Ese era el recurso para que hubiera comunicación, pero ellos no se hablaban. Y bueno, y así sucederá en las casas donde se rompen comunicaciones. De pronto otra decisión de ruptura de relaciones, por ejemplo, no duermo en esta cama y me voy a dormir con los niños, o me voy a dormir con el niño y rompo relación y me voy, estoy enojado, estoy enojada, no hablo más. Y la mejor solución, mi mejor alternativa, yo tengo la razón, la mejor alternativa que encuentro es salir de mi cama e irme a dormir a otro cuarto de la casa. O de pronto dejando la casa temporalmente, dice, me voy a dormir con mis papás, yo no me lo aguanto más a usted, o yo no me la aguanto más a usted, y entonces para que mejor como que estén las cosas en paz, yo me voy y me quedo con mis papás un fin de semana o una semana o unos días. Y la persona cree que está haciendo lo correcto. Eso pasa, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuántas mentes habrá llegado? Porque muchas veces estas cosas llegan a la mente como una solución, no solamente cuando se ejecutan, sino que también se piensan como una alternativa, solo que no se hacen, pero en el corazón se quieren hacer. Y voy a huir. Ahora, José estaba convencido de que estaba en lo correcto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento José estuvo convencido de que él estaba en lo correcto? ¿Qué lo hizo cambiar de decisión? Vamos a leer lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos ahora al versículo 20 y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Quedamos en que José no le creyó a ella y decidió romper la relación. Ahora
mira donde hay un cambio de dirección. Dice la palabra del Señor en Mateo 1:20 al 23 así. Dice, mientras que consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Te pido que leas conmigo, por favor. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Este texto que tú y yo nos encontramos está en Isaías capítulo 7 versículo 14. Lo cita el evangelista Mateo, guiado por el Espíritu Santo, y dice el 23 así. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa ¿qué cosa? Dios está con nosotros. ¿Dónde cambia la dirección? ¿Dónde vuelve el rumbo y dónde vuelve a integrarse esta familia? ¿Dónde vuelve a retomar su curso la buena decisión de José? Cuando él tiene un encuentro con Dios y escucha la palabra de Dios. En ese momento él se da cuenta de que aunque él había pensado tener absolutamente la razón, estaba equivocado. Y la palabra de Dios logra ese efecto en cualquier corazón dispuesto. Uno puede estar absolutamente convencido y defender sus errores mucho tiempo y hacer mucho daño a su propia familia. Pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús, no solamente una vez en la vida, porque yo no te invito a que tú y yo reflexionemos esta palabra solamente como para hoy. El deseo de Dios es que esta palabra haga vida en toda nuestra vida. O sea, esto que vivió José es lo que el Señor desea que tú y yo vivamos todos los días de nuestra vida cuando nos encontramos con Él. No solamente en un momento como este. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Nos ayuda a recapacitar acerca de lo que tú y yo estamos haciendo. Y mientras que José pensaba, voy a abandonar a esta chica y al que el Señor espera que sea mi hijo, yo voy a volver a esta casa y voy a restaurarla. Y ese deseo de restaurar la casa en la que el Señor nos ha puesto como padre, como madre, como hijo, es un deseo que pone sinceramente en el corazón solamente Dios. Mientras tanto, uno puede ser muy egoísta y jalar solo hacia su lado. Y mira lo que dice Colosenses 3, 16 y 17. Te pido que lo leamos juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dice que el mensaje de Cristo, léelo conmigo en voz alta, con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones a Dios con todo su corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. Dice que el mensaje, al principio del texto dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza haga ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Dice llene sus vidas. Dice la palabra de Dios que cuando eso pasa, al final del versículo 17, dice que entonces sucede que nosotros terminamos actuando como si fuéramos el Señor Jesús en cada momento de nuestras vidas. ¿A quién le gustaría eso? Yo alzo la mano de primero. O sea, ¿a ti no te parecería eso que fuera, o sea, que sería milagroso y bellísimo que pasara en casa? Que cada vez que sucediera cualquier momento pudiéramos pensar cómo actuaría el Señor Jesús en este momento y hacerlo de verdad. Hacerlo. Esto fue lo que pasó con José. Esto fue lo que pasó con la palabra de Dios, y esto le hizo cambiar de rumbo. Ahora, José ya había tomado la decisión de romper con María, ya lo había hecho. Ahora, ambos estaban heridos, ambos estaban lastimados, hasta que viene la palabra de Dios a su corazón. Y ahora mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24. Mira lo que sigue diciendo. Mateo 1:24 dice así. Leamos la palabra de Dios. Dice: cuando José despertó, ¿qué pasó? Hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Dice, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Hay tres partes aquí que quiero que caminemos paso a paso. La primera dice, le pido a producción que nos regale otra vez el texto, y ahorita se lo voy a pedir un par de veces más. Dice el 24, dice, cuando José despertó, ¿qué más dice? Hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María como esposa. Ahora, yo quiero que tú y yo pensemos cómo se habrá sentido José en el momento en el que María le dice, estoy embarazada, y él nunca ha tenido una relación sexual con ella. ¿Cómo crees que se sintió? Yo creo que él pudo sentirse destruido, ¿cierto que sí? O sea, la ilusión de su historia de amor con ella podría ser tan hermosa
y en un momento, o sea, pudo venirse absolutamente abajo. Yo creo que él pudo quedar muy herido, que se sintió traicionado, pero además de eso se sintió humillado. Si hoy para uno pues puede tener esta connotación, culturalmente en ese tiempo, socialmente era todavía muchísimo más doloroso, y el sentido de humillación que podía tener esta escena era muy fuerte. Sin embargo, los sentimientos de José hacia ella lo hacen actuar como él actuó. Pero cuando él recibe la palabra de Dios, ¿qué hace? Dice que él toma la palabra y una vez se despierta, él toma decisiones. Y todo ese dolor que él tiene en el corazón, lo saca de su corazón. Todo ese orgullo lo saca, ¿y qué hace? Se va a buscar a María, se va a buscarla y habla con ella. Y cuando él habla con ella, ¿qué crees tú que le dijo? ¿Qué le diría a ella? O sea, después de que él pensó que ella le había sido infiel, o sea, ¿tú qué crees que él tuvo que decirle? ¿Si aparece la palabra mágica ahí en tu mente o no? ¿Qué le diría? Perdóname, ¿sí o no? Perdóname, yo pensé que tú eras una bandida, ya no. No le dijo eso, no, hubiera arruinado el momento, ¿verdad? Pero sí le dijo, perdóname, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Le dijo, perdón. Y entonces él saca su orgullo, saca todo eso y va y le dice a ella, perdóname. Se desarma y él reconoce que está equivocado, reconoce su error, le pide perdón y le pide que sigan adelante su historia juntos. Ahora, hubiera sido restaurada la familia si José escucha la palabra, se levanta el otro día y no hace nada. ¿Hubiera sido restaurada la familia o no? Y mira que de la misma manera, una familia puede escuchar la palabra de Dios sábado a sábado, domingo a domingo, pero si los integrantes de cada familia no tomamos decisiones, las decisiones que nos corresponden para ir a casa y hacer nuestro trabajo, nuestra familia puede seguir rota, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, asistiendo a la iglesia. ¿Sí están conmigo o no? Puede seguir rota y puede seguir herida. Ahora imagínate que una pareja, por ejemplo, discute, porque es que no solamente las heridas se preservan en el tiempo cuando no se toman decisiones, sino también cuando se toman decisiones equivocadas. Ahora imagínate que una pareja discute y dejan de hablarse un día y se van a dormir así, pero tampoco se hablan al segundo, tampoco se hablan al tercero, pero al tercero por la noche el esposo llega con un pollo y le dice, ¿por qué ríen? y le dice, y llega y entra, no saluda, no dice buena noche ni nada, solamente entra y dice, amor, le traje pollo. Y empieza a llamar a los niños. Y entonces empiezan a comer pollo y de pronto con el tiempo empiezan a hablarse como si no hubiera pasado nada. Ahora yo te pregunto, ¿eso sana las heridas? Ahora, esto es como si, por ejemplo, esa misma señora estuviera haciendo deporte y se partiera la pierna. Se partió la pierna y la llevan a urgencia, la ambulancia, entra el camillero, la señora con la pierna partida, y sale el médico del consultorio, ¡ay! Y ve a la señora, no, el médico no hacía así, ¿cierto? Yo soy todo relajado, yo sí, pero yo no soy médico, ¿no? Evidentemente, sale ahí, ¡ay! Le veo la pierna, y se devuelve el médico para el consultorio, y sale con una bolsa, señora, le compré pollo. ¿Eso le sana la pierna o no? O si va al consultorio y le dice, señora, compré entradas para cine, ¿eso le sana la pierna o no? O si va y le dice, señora, le compré ropa, la invité a vacaciones, o todo eso, ¿algo de eso le sana la pierna? No le sana la pierna. La única forma de que él sane esa pierna es que le ponga la mano a esa herida y la trate. ¿Sí estás conmigo o no? Y mira que es una decisión muy equivocada mirar para otro lado o intentar solucionar las heridas del lugar de esa forma. No, la palabra del Señor no nos muestra eso, porque eso no sana las heridas. Realmente hay que ponerle la mano a la herida. Si yo quiero que las heridas en mi casa sanen y mi hogar sea un hogar sano y yo pueda volver a restaurarlo como lo hizo este hombre. ¿Sí están conmigo o no? Ahora yo te voy a invitar a que nos hagamos una pregunta. ¿Habrá alguna herida por sanar en mi casa? Cada uno le pido que por favor nos preguntemos. ¿Hay alguna conversación pendiente? El Espíritu Santo a ti y a mí nos hace saber si hace falta. Y tú y yo necesitamos dejar a un lado el dolor y el orgullo y actuar como nos enseña la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña varias cosas bien importantes. El Señor Jesús nos enseña, busca a la persona y busca el momento para hablar con ella.
reconoce los errores sin justificarlos. Te quiero resumir algunos de los tesoros bien potentes de la palabra de Dios para sanar. Reconoce los errores sin justificarlos. O sea, no es como que, sí, yo grité, pero es que usted gritó primero, ¿sí? ¿Sí están conmigo o no? Eso es justificar el error. El error es injustificable. Yo la embarro porque dentro de mí, mi naturaleza pecaminosa me impulsó a eso. ¿Sí? Si no fuera así, o sea, si uno pudiera justificar los errores con los errores del otro, el Señor Jesús hubiera empezado en la cruz, pues la suya, se va a morir es usted. ¿Sí? A los fariseos que pasan y le gritaban, bájese de ahí, pues bájese usted, venga, me baja, ¿cierto que sí? Hubiera empezado el Señor Jesús, ¿qué le pasa? Espere que me baje. Hubiera empezado el Señor Jesús, ¿cierto que sí? Pero el Señor Jesús allá arriba, mientras le gritaban insultos y le decían todas las cosas, ¿qué decía? Perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? O sea, los errores realmente son responsabilidad de uno mismo. O sea, que cuando uno reconoce errores, uno no debe justificarlos, uno los reconoce. Pedir perdón y perdonar. Tener una actitud de arrepentimiento sincera, de verdad, no como por cumplir. Y hablar y escuchar con buena actitud. Yo te acabo de mencionar 5 cosas que realmente considero que son un verdadero tesoro. Creo que se puede sanar cualquier herida del alma cuando uno toma la palabra de Dios y la lleva a casa y tiene la actitud correcta, y esto hizo José. Ahora, la palabra del Señor nos muestra esto, y varias veces el Señor Jesús nos enseña que de nada sirve saber cosas si no se actúa. ¿Tú has visto alguna vez a un médico fumar? ¿Si has visto a un médico fumar? ¿El médico sabe lo que le pasa en los pulmones si fuma? ¿Pero su conocimiento le sana los pulmones? No. De nada le sirve saber. O sea, si él fuma, a él le da cáncer igual que al paciente. ¿Sí está conmigo o no? Es igual. O sea, saber lo que pasa y saber los medicamentos y saber todas esas cosas no restaura el alma de nadie. Hay que actuar. ¿Sí está conmigo o no? Hay que actuar la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Ya vimos el primer paso. José toma la decisión de volver a casa y restaurar su casa. Pero mira qué más dice la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 1, 24. Leámoslo juntos otra vez. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor lo había ordenado. ¿Y qué pasó? Dice, y recibió a María por esposa. Este fue el primer paso. Ahora miremos otra decisión bien importante que José toma a partir de la palabra de Dios. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Hagamos una pausa aquí. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. ¿Qué pasó? Él tomó la decisión de sujetar su sexualidad con el propósito de Dios también. ¿Cuántas parejas habrán tenido problemas, situaciones difíciles a raíz de inconvenientes que involucran su sexualidad? ¿Cuántas parejas? No alzamos la mano ni nada de eso, tranquilos. Solamente es para pensar. No es para revelar la intimidad. Pero ¿cuántas parejas? Si tuviéramos que remitirnos a 2 respuestas, pocas o muchas, ¿cuál escogeríamos? ¿También da pena responder? Bueno, fuentes expertas dicen que las quejas acerca de la sexualidad son el top 1 de las quejas de los hombres casados. Y el top 1 de las quejas de las mujeres son la falta de comunicación, es la falta de comunicación. ¿Cómo les parece? ¿Sí están conmigo o no? El top 1 de fuentes expertas dicen eso. Ahora, uno de los argumentos más grandes en hombres es justamente los problemas que tienen que ver con la sexualidad. Y ahora yo te quiero llevar a José y a este ejemplo y de cómo él sujeta su sexualidad a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo pasaría entonces José estando con su esposa, que ellos pudieron casarse muy pronto, inmediatamente, y esperar todos esos meses para poder empezar esa vida íntima como esposos? Que tú y yo tenemos que entender que la sexualidad es un regalo de Dios y que el propósito de Dios con la sexualidad es que el matrimonio la disfrute y sea feliz. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Es el propósito de Dios. ¿Qué pasaba? Que el que estaba en el vientre de esa mujer no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Y en el plan de Dios estaba que él naciera de una mujer que no hubiera vivido una vida sexual todavía. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Ahora, esperar todos esos meses y estar allí tranquilito, ¿sería tarea fácil para un hombre común y corriente? También da pena responder. No, no es tarea fácil, no es tarea fácil. Yo me puedo poner ahí de paciente. O
sea, uno casado y pensar en vivir, no sé, un año durmiendo con la esposa y sin tocarla nunca, como si fuera la hermana de uno, yo creo que es terrible. Sinceramente, yo me sincero por todos los que no dicen amén ni nada, pero yo me sincero, ¿verdad? Es verdad, y de pronto allá en alguno corazón está diciendo, pastor, sí, yo estoy con usted, sí señor, sí señor. No digo nada y miro así derecho para que mi esposa no me mire, pero es verdad. Ahora, ahora el punto es que cuando hay problemas en la intimidad, muchas veces el hombre que tiende a tomar decisiones rápidas y básicas y elementales, se remite al presente y llega y dice, mi esposa no me toca, no me da un beso, no me acaricia, mi esposa no me ama, creo que hay que tomar nuevos rumbos. Y muchas veces ese es el tipo de solución que aparece en la mente. Ahora, si algún hombre en su mente tiene ese tipo de idea y siente que su esposa no lo ama porque de pronto su vida íntima no es lo que hubiera querido que fuera después del tiempo, yo le invito a que ahí mentalmente, sin hacer ningún tipo de reacción, ni queja, ni señal, solamente reflexione conmigo. Y le invito a que piense si en el pasado alguna vez sintió que entre su esposa y usted hubo una relación de amor linda, de amor apasionado. Si la respuesta es sí, alguna vez hubo un amor lindo, apasionado, donde era lindo darnos un beso y todo lo demás. Si lo hubo una vez, entonces el problema no es el presente. El problema es el camino que hubo de allí hasta aquí. Porque este cambio de lugar de allá hasta aquí no sucede de la noche a la mañana. Hay que transitar un camino para llegar a este nuevo presente. Y en ese camino uno se encuentra con diferentes cosas, como falta de dedicación, como falta de interés, como distracciones, como heridas que nunca se sanaron y muchas cosas de las que la palabra del Señor nos advierte. Y José toma la decisión de sujetar sus deseos a los principios de Dios. ¿Tú crees que tú y yo deberíamos hacer lo mismo? Y en medio de esa decisión, José sigue restaurando su familia y sigue descubriendo el propósito de Dios para todos. Ahora, lo que yo debería hacer frente a todos mis deseos es preguntarme, ¿qué quiere Dios para esta área de mi vida? Entonces, por ejemplo, frente a esta área de la sexualidad, uno debería preguntarse, ¿qué quiere Dios para esta área de mi vida, para mi sexualidad? ¿Qué quiere Dios? ¿Será que este es el presente que Dios quiere para mí? Y entonces debemos empezar a ver cosas importantísimas que están en el centro de la unión de un hogar. Y uno de esos principios claves y fundamentales es la unidad. Serán uno solo. Y cuando el Señor se refería a ser uno solo, no hablaba solo de cuerpo. El cuerpo es el último lugar en esta unidad. Lo primero es el espíritu y después la conexión de alma. Cuando hay conexión de esas dos cosas, la conexión de cuerpo sale natural. Y entonces se pasa de un lugar donde uno piensa, es que mi esposa debería o mi esposo debería cumplir con sus deberes en esta área, a que la pareja piense, yo deseo hacer feliz a mi esposo o a mi esposa en esta área. Y el tránsito de un lugar hacia el otro se encuentra en la palabra de Dios. Cuando yo sujeto mi deseo, no solamente en esta área de la sexualidad, sino en todas las áreas, cuando yo sujeto mi deseo al propósito de Dios y no convierto mis deseos en mi propósito de vida. Cuando el deseo es el propósito de vida, se pueden encontrar alternativas muy malas, como salir corriendo de casa o como permanecer en ella habiendo huido de corazón y de fidelidad y de moralidad también. ¿Sí están todos conmigo? Ahora José toma esta decisión. Y como te decía, esta es una decisión que no se debe tomar solamente para el deseo en esta área, sino que es una decisión a la que debemos llegar con el deseo, por ejemplo, de prosperar. Y tú y yo nos encontramos en el capítulo 2 a José salvándole la vida a su familia, sujetando al plan de Dios sus deseos de prosperar, sus deseos de tener cosas, sujetando a todo esto. Y un hombre que empieza una empresa y el Señor le dice, te vas de aquí, y luego al poco tiempo te devuelves y te mudas para otra ciudad, y el Señor lo mueve de acuerdo a su voluntad para salvarle la vida. Alguien hubiera podido decirle, no, yo no me muevo de acá, acá está empezando la empresa, acá estoy ganando platica, ¿sí o no? ¿Sí están conmigo o no? Y de pronto pensar, no, pero es que acá estoy ganando bueno, yo de aquí no me voy. Ese tipo de decisiones se tomaron en la Biblia y hubo familias que conocieron el dolor por sujetar la voluntad de Dios a sus deseos en lugar de hacer lo contrario, sujetar sus deseos a la voluntad de Dios. Al contrario de eso, José le salvó la vida a su casa. Y tú y yo nos estamos encontrando secretos que tomó este hombre para empezar a proteger el lugar
donde no nacería cualquier niño, donde nacería el Hijo de Dios. Ahora, hay un último paso que yo quiero que tú y yo veamos, y veamos una vez más el versículo 24 y 25 para que lleguemos allá al final, y te pido que lo leamos. Dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor había ordenado, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que su hijo nació. Él sujetó sus deseos a la voluntad de Dios. Y dice el último pedazo: y José le puso por nombre a su hijo. ¿Cómo le puso? ¿Por qué le puso Jesús? Así le había dicho el Señor, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Ahora mira que en las familias judías, en esa época en la que estaba el Señor Jesús, era tradición que le pusieran a los niños nombres de personas de su ascendencia. O sea, que alguien le pusiera a su hijo el nombre del abuelito, el nombre de un tío, el nombre de un pariente, de otro. Entonces en el caso del Señor Jesús le correspondería el nombre de otro hombre, ¿verdad? De la familia. Pero el Señor lo que le está diciendo aquí a José, cuando le da esta palabra, que el Señor le da la orden, ya lo leímos y por eso Él lo hace. Él le está diciendo: no le vas a poner el nombre a tu hijo por una tradición, sino que le vas a poner el nombre a tu hijo de acuerdo a su identidad. ¿Y qué quiere decir Jesús? Quiere decir: el Señor salva. O sea, el Señor estaba llevando a José a desprenderse de la tradición para no traer las cargas de tradición, ni definir su nombre ni su identidad de acuerdo a lo que había sido su familia, sino de acuerdo a quién era Él. ¿Y quién era Él? El Hijo de Dios. Ahora, los que somos padres aquí no somos padres de un ser divino, como en el caso de José, pero sí somos padres de seres únicos. ¿Sí están conmigo o no? Y este es un principio bellísimo. Tú y yo hemos visto diferentes decisiones que tuvo que tomar José para restaurar su casa, pero esta última parte tiene que ver directamente con los hijos, y me parece hermoso, porque el Señor hace esto mismo con otras personas. Hace esto mismo, por ejemplo, con Juan el Bautista. ¿Alguien recuerda eso que pasa en el Evangelio de Lucas con Juan? ¿Alguien recuerda eso? Y cuando Zacarías, el papá, dice que le va a poner Juan, sus amigos de uno le dicen: ¿pero por qué le va a poner así? Y resulta que él rompe también con esa tradición y no le pone un nombre de acuerdo a la tradición, sino de acuerdo a la identidad que el Señor Jesús, que el Señor Dios el Padre había buscado para él. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en la carta de Pedro que muchas veces los padres intentamos darle como herencia a nuestros hijos las vidas vacías que nosotros tenemos o heredamos, las cosas que son parte de nuestras propias vidas. Y quiero darte un ejemplo sencillo. Antes de que mi hijo naciera, y de hecho justamente pues, de eso había estado pensando en estos días, y justamente sostuve una conversación con mi esposa esta mañana sobre eso. Antes de que mi hijo naciera, yo pensé muchas veces, y yo se lo dije a ella, que para mí sería lindo pues que cuando mi hijo empezara a gustarle algún deporte, pues si a él le gustaba el fútbol, yo pudiera, por ejemplo, alquilar una cancha sintética a veces para jugar solamente él y yo, como para ir a entrenar. A mí me gusta, casi no lo hago, pero pues es un deporte que me parece muy lindo y lo juego ahora muy de vez en cuando. Y yo lo pensé, yo dije: sería lindo ir a entrenar con él, ir a patear con él, ir a hacer pases con él. Me gustaría alquilar una cancha solo para los dos y hacerlo juntos. Y resultó que mi hijo pues nació y creció, y a él casi no le gusta el fútbol. Él solamente juega cuando lo invitan sus amigos y solamente cuando tiene ganas. Muchas veces lo invitan y ya muchas veces sus amigos ni siquiera lo invitan, porque él dice que no, él prefiere jugar otras cosas. A él le gusta jugar otro tipo de cosas. Entonces mira este pequeño detalle. Entonces por estos últimos años, por estos últimos meses hemos descubierto que a nuestro hijo le gusta el tenis, le gusta jugarlo. Y entonces yo esta mañana le decía a mi esposa: yo me voy a comprar una raqueta y voy a aprender. Yo sé que yo ya estoy veterano, pero no importa. Yo voy a aprender y voy a ir a jugar con él. Le serviré de compañero de juego unos años, después me dará unas tandas, pero por lo menos le serviré un poco, ¿no? Y jugaré con él. Al final, mi propósito cuando yo tuve ese sueño antes de que él naciera era jugar con él, y no que él tuviera que amar lo mismo que yo amé. Y este principio que yo te estoy mostrando acá en la palabra de Dios es un principio que nos hace mucho bien. Lo ha hecho conmigo y creo que lo puede hacer con muchos padres, porque muchas veces un padre puede querer que sus hijos sean depositarios de sus frustraciones, de sus sueños no cumplidos, de sus talentos, de sus oficios. Entonces, por ejemplo, yo soy músico y yo quiero que mi hijo, si él desea, él aprenda lo que yo sé, pero para mí no es una necesidad que él sea músico. Yo estoy atento a leer quién es él, a descubrir su identidad. ¿Quién es mi hijo?
¿Para qué él es bueno? Él no tiene que ser músico porque papá lo sea. De hecho, el instrumento que a veces él estudia últimamente no tiene realmente cercanía con el mío. Yo soy guitarrista y él acá en la escuela de música en la iglesia estudia batería y en Ágape estudia bajo. O sea, me ha esquivado la guitarra eléctrica los últimos años. Pero pues no importa, ¿verdad? No importa, yo descubro quién es él. Una vez estábamos acá en una reunión de equipo de servicio y una persona del equipo de muy buena fe dijo, refiriéndose a él, que bueno, que ahí estaba como un pastor, ¿no? O sea, como refiriéndose a que él iba a ser un pastor. Y yo le dije a esa persona con mucho amor, yo le dije, pues será lo que Dios quiera, porque el llamado para él no es el mío. Él puede ser lo que Dios quiera que él sea. Y él puede servir a Dios de una manera muy diversa, porque en la iglesia somos un cuerpo, donde todos somos muy diferentes y servimos de muchas maneras. Y el hecho de que yo haya aceptado y recibido el privilegio de hacer lo que hago, no significa que mi hijo tenga que serlo. Y el hecho de entender esas cosas y de tener más bien la expectativa de descubrir quién es él, descubrir a esa persona y no ser un tirano que le impone, tienes que ser lo que yo quiera, libera mi corazón, pero sobre todo libera el de él. Y me permite descubrir quién es esa persona con la que tengo el privilegio de convivir y estar alerta a sus talentos. Y más bien, como en el juego del tenis, una mañana, cuando ya me compré la raqueta, tal vez les contaré, ir a jugar con él y sencillamente divertirme en lo que a él le gusta y yo puedo acompañarlo. Ahora, si tú y yo nos preguntamos por qué Dios consideró que José sería el mejor padre para su hijo, ¿qué podríamos responder? ¿Por qué él? ¿Por qué José? ¿Sería su empleo? ¿Sería su salario? ¿O sería que tal vez, como tú y yo acabamos de ver, cada mandamiento que Dios le diera a lo largo de la vida de su hijo, José estaría determinado con su vida a cumplirlo? Empezando por su orgullo, por sus emociones, por todo. José hizo la voluntad de Dios en cada cosa que Dios le pidió, y eso le permitió ser el padre excelente en esta tierra para el Hijo de Dios. ¿Qué les parece si todos seguimos su ejemplo?